Continuamos con el tema de la semana pasada, ¿por qué podemos regocijarnos en el sufrimiento? Hago hincapié que no es pregunta. Cuando Apolos me preguntó, me hizo notar que era importante subrayar que es una, ¿cómo se dice? Afirmación, ¿no? Una afirmación. ¿Por qué es que podemos regocijarnos en el sufrimiento? Y suena un poquito extraño, ¿cómo que vamos a regocijarnos en el sufrimiento? Sería tanto como caerte y golpearte una rodilla y soltar la carcajada porque está muy sabroso, ¿no? Pero no es así. Vamos a continuar analizando y aprendiendo un poquito más a qué se debe. Y quisiera usar una palabra y tal vez que se nos quedara ahí en nuestra mente como una ilustración, y la palabra es hedonismo. Hedonismo, ¿se escribe con H? Sí, ¿verdad? Sí. Déjame ver si la tengo con H, porque luego como la H es muda, no le hago mucho caso. Hedonismo. Y estuve buscando algunas definiciones. Me encontré una corta aquí que significa la búsqueda del placer como fundamento de la vida. También se puede mencionar como placer o también como regocijo o como deleite. Así que cuando alguien busca como fundamento de su vida personal el placer, el deleite, el regocijo, pues entonces se considera hedonista. Pero la pregunta es si pudiera haber hedonistas cristianos. Y de eso se trata exactamente estos temas que estamos viendo aquí en Primera de Pedro, capítulo 4. Esta carta de Pedro es tremenda porque precisamente habla del sufrimiento, de todo lo que ellos como seguidores del Señor fueron perseguidos y cómo se regocijaban en medio del sufrimiento. Y bueno, sabemos que cuando estamos sufriendo, cuando viene algo que no esperamos, que casi siempre es así, nos parece sorpresa de repente que estemos sufriendo, pero no debiera ser así. El sufrimiento puede llegar en cualquier momento y sabemos que tiene un buen propósito. Considero que estas enseñanzas Dios las trae a nuestra vida porque ¿crees que pueda quitar uno de los cordones que están aquí? Porque de por sí me tropiezo solo, ahora con cordones pues se me hace que un poquito más. Por eso casi no uso cordones en los zapatos tampoco. Gracias. Cuando viene el sufrimiento, tenemos la tendencia a autocompadecernos y nuestro rostro lo expresa. Expresa la falta de gozo, expresa la falta de alegría, de regocijo, incluso de paz. Y un rostro así no es fácil que pueda testificar que Cristo vive en su corazón. Así que vamos a aprender ahora pues, y desde la semana anterior, cómo es que podemos regocijarnos en el sufrimiento. Tal vez pudiera parecer extraño que esta carta de Primera de Pedro sea un libro favorito para muchos, porque trata principalmente del sufrimiento y cómo vivir en una cultura hostil para el cristiano. Y lo pongo así porque no sé si ha pasado a ustedes o ustedes han sabido de alguien que en el trabajo o en la escuela sea, a lo mejor se oye un poquito extraño decir perseguido, pero pues así es como la palabra lo menciona, en el sentido de que sufre de burlas,
La gente que está alrededor se burla porque ora, porque incluso hay gente, espero que en México menos, pero en otros países del mundo incluso personas que aquellos que mencionan la palabra Dios los consideran poco inteligentes, por ponerlo de alguna manera prudente. Así que aun si la persona fuera profesionista, se extrañarían que un profesionista o un hombre de negocios o una persona próspera mencionara la palabra Dios. Estaba escuchando a una persona recientemente que nos compartía cómo en el país donde esta persona pasa más tiempo, y voy a mencionar el país para que oremos por ese país, es Francia. Y estábamos escuchando un grupo de personas, el testimonio de esta persona creyente, cómo es que son perseguidos los cristianos. Se burlan de ellos y hay casos en las escuelas. Ahora se le llama bullying, una palabra que, híjole, voy a tener que decir, en los años 50 no se escuchaba. Ahora creo que en la última década se ha escuchado, no sé si menos de los 10 años, pero siempre, todavía se oye. Así que yo creo que los que les ha sucedido escuchar a sus hijos que en la escuela se burlan, a veces los muchachos no saben qué hacer, cómo comportarse, porque se burlan de que no quieren pelear, que no quieren discutir, que no quieren seguir la corriente popular, se visten distinto. Por lo menos los hijos de padres cristianos que están siendo instruidos en la palabra de Dios y guiados en los caminos de Dios, luchan. Es una lucha continua porque la tendencia natural como seres humanos es a irnos con la corriente, porque de otra manera no somos aceptados en el medio donde estamos. Y eso nomás es una probadita, y para también traer la atención a que no nomás es en la época en la que se escribió esta carta que estaba sucediendo esto hace 2000 años, sino en la actualidad. Es un tema de actualidad. Entre las familias a veces, cuando alguien se convierte, pues entonces la expresión es: ya se hizo aleluya, como si la palabra aleluya fuera mala, como si fuera un adjetivo ofensivo. Y bueno, tenemos como seres humanos que luchar con estas cosas. Y a veces algunos comentarios y algunos comportamientos que tienen algunas personas con nosotros como creyentes, cuando estamos buscando realmente ser cristianos auténticos, que siguen la palabra de Dios y que siguen los pasos de Jesús, buscando tener el carácter de Jesucristo cada día más como Él, entonces se sufre. Y ahora sí podemos decir, se sufre por su causa. Habrá quien retroceda y diga: no, pues yo no quiero sufrir esto, entonces me repliego y me convierto me voy con la corriente y me convierto como alguien más del medio que me rodea. Así que estamos hablando de esto porque estamos hablando del sufrimiento. Y aquí hay jóvenes, allá arriba tenemos varios adolescentes a los que es conveniente que podamos ayudarles conociendo estas enseñanzas y poder comprenderlos también, porque pues a veces nosotros como adultos quisiéramos imponer algunas cosas a nuestros hijos, pero la palabra de Dios no es para imponerse. El Espíritu de Dios es el que hace la obra y es el que hace la transformación en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Pero de que sufren en las escuelas, sufren. Ahorita que veía a Melissa compartir aquí una probadita de lo que está sucediendo. ¿Dónde estás, Melissa? Sentía cierto grado de sufrimiento por ella también, porque quiero imaginarme que te toca batallar esas cosas, ser criticada.
y ella decidió tomar su carrera. Ella estudió psicología y tomó su carrera. Y para muchas personas que estudian psicología, pues el que alguien psicólogo se convierta en cristiano, pues entonces es una contradicción. Y tal vez no una evidencia de inteligencia. Entonces, se oye mejor así, ¿no? Y así es como se sufre, y tomo la oportunidad para darle gracias a Dios por testimonios como el de ustedes, muchachos de Compa, que están como misioneros adentro de las universidades, un territorio muy difícil, un terreno muy escabroso, donde se sufre el menosprecio, se sufre incluso la agresión. No estoy seguro si física en estos tiempos, pero no lo dudo que hasta así lo sea. Así que del sufrimiento, ¿podemos regocijarnos en el sufrimiento? Yo considero que el dolor, después de estudiar estas cartas y conocer al Señor y lo que Él padeció, también considero que el dolor y el placer llegan a nosotros, pero no opuestos. Llegan como, si se vale decir esta palabra, como siameses, extrañamente entrelazados, vienen juntos. Yo podría decir que muchos de mis marcados recuerdos de felicidad están en realidad asociados con algún elemento de lucha difícil. ¿Quién no ha tenido luchas? Y como cristianos, yo no entendía, pero cómo es que el Señor me estaba preparando. Y bueno, afortunadamente me dio fe y personas alrededor de mí, entre ellos mis pastores que estaban conmigo en los momentos de lucha, de prueba, incluso de enfermedad, en la que no entendía cómo es posible que se pudiera alargar tanto. No comprendía. En una ocasión en una alergia que los padecí por mucho tiempo, gracias a Dios que ha ido quitando poco a poco, pero llegó un momento en que me enronché por dentro y por fuera. me hubieran podido contratar para una película de terror, yo creo. Y no comprendía, pero Dios estaba tratando conmigo, estaba pasando por fuego, y esa es una de muchas. Pero Él estaba preparando para esto. Llegamos aquí y aquí siguió la prueba y sigue la prueba todavía. Sigue todavía, porque esta nos hace crecer, nos hace madurar. El punto es, ¿qué hacemos con el dolor que causan las pruebas? ¿Me autocompadezco? Bueno, si te autocompadeces, van a suceder dos cosas: te vas a deprimir y no vas a encontrar salida a ese sufrimiento. Tal vez ni siquiera vas a encontrar una razón, porque creemos que no merecemos. Y la otra es que no vamos a cumplir con aquello para lo que fuimos creados y alcanzados, que es para darle gloria a Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida. Así que la elección de autocompadecernos no va a ser muy útil, ni para nosotros, ni para los demás, ni físicamente, ni emocionalmente, y espiritualmente pues tampoco. Así que tenemos que aprender qué es lo que Dios dice respecto a esto. Y les voy a dar un par de historias. Samuel Rutherford, no sé si se pronuncia así, pero es con H intermedia, Rutherford yo creo, es un pastor presbiteriano, perdón, pensé que alguien me había dicho cómo se pronunciaba, porque yo no sé cómo. Es un pastor presbiteriano escocés del siglo XVII. Dijo, cuando se encontraba en la bodega de las aflicciones, dijo, el gran rey, nuestro Señor, guarda el vino aquí, no donde el sol brilla. Spurgeon seguramente pues también es el príncipe de los predicadores, muchos lo conocen, lo han leído o han escuchado por lo menos. Charles Spurgeon
dijo: aquellos que andan en los mares de la aflicción encontrarán perlas exquisitas. Así que bueno, regresando a la palabra hedonista, los hedonistas cristianos harán cualquier cosa por obtener el vino del Rey de Reyes y las perlas exquisitas. Incluso creo que un cristiano hedonista, si queremos ponerlo de esa forma, estaría incluso dispuesto a bajar a la bodega del sufrimiento y nadar en el mar de la aflicción. Así que podemos ver que no es extraño que amemos esta epístola que estamos ahorita estudiando, porque podría considerarse un manual sobre la persecución que sufrieron la iglesia primitiva. El miércoles que estábamos hablando en el grupo de casa sobre este tema, alguien dijo: me impacta ver esto, porque ¿quiénes somos nosotros para ser partícipes del sufrimiento del Señor? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ¿cómo es posible que Dios nos permita, no? Hay otro ejemplo de una familia misionera que buscaba la alegría. Si estuviera aquí Yasmín, y yo creo que también aquí Melissa nos puede platicar que ser misionero no es, humanamente, no es divertido en muchas ocasiones, porque se sufre mucho. Yasmín y Carmelita, que están allá en la Sierra Tarahumara, dos hermanitas, quizá muchos de ustedes no la conocen, pero es por las que estamos orando. Allá están los anuncios de qué pasa en la Sierra Tarahumara, y también en Compa debe haber ahí un anuncio que pasa en Compa. Así que se sufre. A veces se ven ahí cosas bonitas. Qué suave paisajes, qué bonito es la Sierra Tarahumara, sí, qué suave estar de misionero ahí. Pero cuando estamos a menos 9 grados o 9 bajo cero, si no es que más, cuando no hubo lluvias y no hay cosecha, cuando de repente viene una oleada, si le quieren poner así, del crimen organizado y arrasa con ciertas regiones de aquellos países. Tuvimos una probadita aquí cuando estuvo aquí la hermanita de Apolos, que está en Rumania, en Marruecos, que nos platicaba lo difícil que es. A veces tienen que vivir en el anonimato, prácticamente, por ponerlo así, dentro de cuevas, por ponerlo así, ¿no? No es que físicamente estén en cuevas, pero no pueden estar a la luz, porque les podría costar la vida. Esa es la vida del misionero, especialmente cuando están en lugares difíciles. Bernie May se llama, no sé si pronunciar así, pero se escribe Bernie May, sí, Bernie May yo creo. Fue director de un grupo de traductores de Biblias, Wycliffe, y visitó a una joven familia que vivía en un país musulmán, casi nada, ¿no? Y desde hacía 3 años esta familia que estaba visitando trabajaban con un grupo de cientos de personas que no conocían a Jesús. Y esta pareja tenía 3 niños de menos de 5 años. El más pequeño estaba cubierto de marcas en la piel, algunas incluso infectadas. Y él le preguntó si el niño había tenido varicela. Y la mamá dice: no, son picaduras de hormigas y de algunos bichos aquí que son muy agresivos. Eso fue lo que contestó. Le dice: pero no podemos mantener esos bichos, esas hormigas o los bichos que sean alejados de él, pero con el tiempo se va a volver inmune a ellas. Yo no me imagino a un niñito de 2, 3 años como mi nieto, lleno de picaduras así. Pero tú puedes ver la actitud de esa mujer tan tremenda, ¿no? Están dispuestos a dar lo que sea por
por llevar el Evangelio. El soportar el sufrimiento. En un momento platica Bernie May, parte del grupo de traductores, dijo: en un momento de honestidad ella confesó que se sentía culpable por haber estado sufriendo estrés. Pues ella y su esposo habían llegado desde los Estados Unidos. Podemos ver el contraste, cómo se vive en Estados Unidos, cómo se vive en un buen lugar de los Estados Unidos, y luego ver aquellos lugares donde batallan hasta para encontrar agua potable, sin considerar otras cosas más. Ahora vivían en un lugar donde la temperatura giraba alrededor de los 40 grados la mayor parte del año. No es nomás en el verano, así cierto, la mayor parte del año. Los niños estaban cubiertos de picaduras. La guerra se estaba peleando cerca. Y quienes los ayudaban a ellos corren peligro de ser sus amigos, así que no puede haber mucha comunicación. Lo supimos también cuando escuchamos el testimonio de esta misionera de Marruecos, hermana de Apolos. Los lugareños, la gente que está ahí, todo el poblado, la comunidad ahí sufriendo hambre y enfermedades, y ellos no pueden comunicarse con quienes los apoyan para hacerles saber lo que está sucediendo. Y que estos puedan realmente por lo menos orar por la familia, porque no pueden hacerlo porque se encuentran en un área crítica, vamos a llamarle así, donde no se puede hacer eso. Si te descubren, hasta ahí llegaste. Ese sufrimiento nosotros no lo conocemos. Nosotros a veces nos autocompadecemos porque quería una marca de pantalón X y no la pude tener, entonces me siento deprimido. Cuenta este hombre que cuando ella abrió su corazón y le dijo que se sentía estresada y se sentía culpable de sentirse estresada, le dijo: tienes derecho a sentirse estresada. Le dice: yo llevo apenas aquí 3 días y ya estoy desquiciado, estoy loco con todo esto. Así que no tienes por qué sentirte mal. Así que aún así esta pareja joven, dedicada, con niños pequeñitos, en medio de toda esta situación que estamos viendo ahorita, bromeaban, llenos de gozo y de alegría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo pueden ellos estar así? Porque ellos abrazan la palabra de Dios, abrazan la cruz de Cristo, entienden el sufrimiento de su Rey, que vino y dejó el trono y vino aquí para morir por nosotros en la cruz. Y sabemos, bueno, tenemos una idea a la mejor remota del sufrimiento que pudo haber tenido Jesús desde que fue aprendido. Bueno, desde que empezó su ministerio, porque pues sabemos que fue ofendido muchas veces. En fin, yo creo que eso es lo que los sostiene a ellos definitivamente. Han aprendido que aquí en esta carta, en esta epístola, Dios nos enseña a través de que el Espíritu de Dios inspiró a Pedro para escribir estas cosas, cómo es que podemos regocijarnos en medio del sufrimiento. Porque el sufrimiento no es sorpresa, es parte de un plan que nuestra mente humana, nuestra mente racional no logra asimilarlo. ¿Cómo? Pero ¿cómo un Dios bueno puede permitir a una persona intencionalmente que sufra? ¿Pero por qué? Nuestra mente humana no lo va a poder asimilar. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón para poder que esa obra del Espíritu nos revele que todo, decía Luis hace rato, obra para bien. Y ahí es donde está. Un pequeño que está aprendiendo a escribir, yo creo que una de las cosas que más le hace sufrir y hasta lágrimas derramar y ver a su mamá o a su maestra así con cierto recelo,
¿Cómo es posible que me den tanta carrilla? Me duele la mano, se me cansa, ya no quiero hacer esto, esto no es divertido, yo no lo quiero hacer. Y le va a doler aprender a escribir. Lo mismo, pues cuando se le quiere enseñar alguna otra cosa que tiene que ver con dolor y con sufrimiento, pues no lo podemos entender. Y esto es nosotros aquí, de todas maneras lo hacemos con nuestros hijos, y aunque le duela la mano, les vamos a insistir. Y aunque le duela entender que no puede comer más de tal cantidad y que no debe comer tales o cuales cosas, y va a llorar y se va a emberrinchar, si me permiten poner esa palabra, pero es bueno para él. Nosotros ya somos adultos y por la obra del Espíritu Santo podemos recibir la revelación de que todo obra para bien, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestras vidas, y entonces en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, es que podemos regocijarnos de una manera sobrenatural, por supuesto, por su gracia y para su gloria. Así que Primera de Pedro es una carta que trata principalmente acerca de cómo llegar a ser como estas personas de las que acabamos de escuchar una parte de su historia. Y en esta carta el apóstol nos señala varias razones. Así que regocijémonos en las pruebas. Tenemos varias razones para hacerlo. Y quisiera mencionar también que los sufrimientos, hay diversas razones del sufrimiento. Uno es el sufrimiento hereditario, refiriéndome a la caída de Adán y Eva, de donde se desprende pues entonces enfermedades, dolores, sufrimiento, el trabajo, el parto con dolor, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí parte entonces nosotros de alguna manera pues heredamos la caída de Adán y Eva, y estamos ahora sufriendo. Cuando ellos estaban en el Edén, pues no tenían que cuidar lo que estaba ahí, pero tenían todo. No había enfermedades, no había llanto, no había dolor, como también sucederá cuando nos encontremos con nuestro Señor allá y veamos todas las bendiciones que nos esperan. Puede ser hereditario, puede ser consecuencia del pecado. Eso sí lo podemos evitar. A veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Porque el sufrimiento está dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando el sufrimiento es a causa de nuestro pecado, esa es otra historia. Así que puede ser también pues causa de nuestro pecado. Puede ser incluso para testimonio, porque si una persona está sufriendo y se abraza de la cruz, se abraza las promesas de Dios, se abraza al Espíritu Santo de Dios, se abraza al Señor y logra pasar la prueba, y en medio del dolor y el sufrimiento, la paz, la esperanza, el gozo de saber que obra para bien y que aquel día el Señor te va a decir pasa al reposo de tu Señor, es muy, muy distinto. La persona que está viendo ese testimonio es bendecida. Cumplimos nosotros con la tarea que se nos encomendó, y ese testimonio puede ser usado por Dios para que aquella persona que te ve con paz, por lo menos, dentro del sufrimiento y con esperanza, dadas por Dios, puede decir: yo quiero eso. Yo no podría estar en esas condiciones con paz. Pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluyendo el nuestro también. El impacto que causa a aquellos a los que le estamos testificando, que estamos pasando por prueba, pero entendemos que es para bien, que es para crecimiento, que es para purificación, que es para ser mejores. Y los que somos padres, tenemos una familia, sabemos que eso les va a servir y va a ser de bendición para nuestros hijos. Nos podemos gozar.
Y el que está recibiendo el testimonio va a recibir un impacto. Y Dios puede usarlo para traerlo a sus pies. ¿No sería eso hermoso? Así que sí, hay diferentes tipos de sufrimientos. Puede ser para testimonio y puede ser para manifestación de su poder. Cuando yo estaba pasando por la enfermedad hace 2 años, que pareciera, según los diagnósticos, de muerte, y así lo sentí muchas veces, yo me acuerdo que hubo varias personas que me hablaron y me dieron una hermosa noticia. Y me dijeron eso: yo siento de Dios que Él quiere que tú sepas que esa enfermedad no es para muerte, sino para que se vea manifiesto su poder. Y después me habló otra persona y me lo dijo con otras palabras, de otra manera, y entre ellas ni siquiera habían platicado nunca. Otra persona de otra ciudad incluso, que me dijo. Y era verdad, aquí estoy, miren, no me he muerto todavía. Bueno, habría sido la primera vez que me hubiera muerto, ¿no? Por supuesto. Pero algunos sufrimientos hubo más bendiciones para mí, pero una de ellas es que era para que yo, pero también los demás, vieran el poder de Dios. Los médicos, ¿cómo olvidar los rostros de los médicos cuando vieron los ecogramas y los comparaban? Los que saben de medicina saben estas cosas. ¿Cómo es que se estaba restaurando milagrosamente? Una válvula que no funcionaba y un aurículo, se dice, doctores, que estaba desfigurada y estaba permitiendo que se fuera la sangre a los pulmones, se estaba reconstruyendo. Y el doctor del ecograma me dijo: ¿qué te hicieron? ¿Por qué? Le digo: pues ¿qué más me está pasando? No, dice, pues es que las cosas no están igual, están mejor. Menos mal. Y así pudieron ver la secuencia de la transformación que hubo. ¿Para qué? Para que veamos su poder. Y para que yo también pueda ver su amor, su poder, su misericordia en mi vida. El valor de tener cada día 24 horas más para darle honra y gloria a nuestro Señor. Porque la verdad se nos olvida. Y damos por hecho, y es parte de nuestro inventario. Abrí los ojos y tengo 24 horas, pero ya se me olvidó de dónde vienen. Y entre que me levanto y me baño y me rasuro y me alisto, y el reloj y la alarma y los quehaceres y esto y lo demás, al Señor corremos el riesgo de ni siquiera acordarnos que está allí y que Él te regaló esos 24 horas. No sabemos cada día si van a estar completas esas 24, pero no lo agradecemos. Me permitió ver. Era sufrimiento, sí, mi esposa sabe, porque mi nuera, mi suegra, mis hijos, una cuñada mía estuvieron ahí prácticamente 24/7 conmigo, y mi esposa a mi lado, pegado su oído a mi espalda para ver si estaba respirando, a ver si. Y cuando empezó a pasar todo esto, y recordaba cómo estuvo conmigo, yo le agradecía a Dios por ella, esa dedicación, el sufrir junto conmigo. Yo sentía que sufría junto conmigo, pero yo no hubiera podido haber todo lo que Dios me amaba a través de ella y todo lo que ella me amaba como mi esposa si no hubiera pasado todo eso. Yo sabía que me amaba, pero no así. Así que bueno, podía aquí pasarme un buen rato platicándoles cómo es que funcionó para bien. Y quise detenerme porque cuando leemos esto, pues decimos: pues pasó hace 2000 años. Pues este hombre del siglo XVII, pero pues quién sabe, nadie sabe. Pero aquí está su pastor diciéndoles qué le sucedió y cómo obró para bien para mí. Porque podemos regocijarnos en el sufrimiento. Sí podemos.
Y es mejor que deprimirnos, ¿o no? Dijimos que es por un sufrimiento hereditario. Dijimos que era consecuencia del pecado también, pudiera haber sufrimientos así. Puede ser para testimonio y puede ser para manifestación del poder de Dios. Y también, este es uno muy importante. Todos son importantes, pero este nos alienta a saber que el sufrimiento tiene una bendición grande: el refinamiento. El refinamiento. Regresando al versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Pedro, que es el que estamos ahora estudiando. Dice: amados, no se sorprendan. No se sorprendan. Generalmente eso nos pasa. Pero ¿cómo puede ser posible que yo esté en esta circunstancia? ¿Pero por qué? Yo creo que debemos decir, sí, pero ¿por qué nos sorprende? Si el Señor nos dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. Y luego enseguidita dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. No se sorprendan, dice el 12, amados. Pedro estaba identificándose con ellos como sus hermanitos, como los discípulos del Señor. La iglesia primitiva estaba identificándose con ellos en el afecto también como seres humanos. Sabía él, si alguien sabía de esas multitudes que conocían al Señor, ¿qué era sufrir? Pedro era uno de ellos. Y les dice así, amados. Hay versiones que dice, queridos hermanitos, amados hermanitos, no se sorprendan del ¿qué? Del fuego de prueba. Y decíamos la semana pasada lo que significaba el fuego de prueba. Porque el creyente que va a usar Dios para ir y rescatar lo que se había perdido, para ir y llevar el evangelio y cumplir con la gran comisión, es aquel que sea un obrero probado y aprobado. Como un experto podrá decir que el oro es oro puro, pues probándolo se va a dar cuenta si es de 24 quilates, de 18, de 10, o es una joya chapeada se dice, o algunas que ni siquiera nomás parece, ni siquiera chapeada. A los 3 días se te pone verde la mano aquí. Esperemos que nosotros no pongamos verde a nadie cuando tengamos interacción con alguien. Y yo espero que no, y eso es lo que nos está enseñando, porque dice que seamos de oro de 24. Si somos de esos que pone verde la mano, pues así vamos a poner a los demás también, y no vamos a poder cumplir con la misión que se nos ha encargado. Entonces el obrero tiene que ser probado y aprobado. Amados hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba. No voy a abundar mucho en esto porque la semana pasada hablamos cómo es que se purificaba el oro. Y tiene que pasar por fuego. Y tiene que pasar por un yunque y el martillo. Yunque, perdón. El yunque es donde venden los carros. Nomás quería saber si estaban poniendo atención. No, sí estaban poniendo, ¿eh? Sí. Así que dijimos, amados, no se sorprendan. ¿Te sorprendes tú?
Pues yo creo que todos nos sorprendemos, ¿no? Pero el punto aquí es, ¿vas a quedarte sorprendido siempre? Pues no, nos puede sorprender de momento, pero te acuerdas que el Señor nos dice, amados, no se sorprendan. No se sorprendan del fuego. Pero es que esta prueba duele, cala, me ha hecho llorar, me ha hecho sí, así es el fuego. Porque está siendo probado. ¿Para qué? Para ir refinando y llegar a tener el carácter de Jesucristo. En el fuego, el material que esté allá adentro de donde se va a extraer el oro, se funde y la capa de impureza sube y flota y es quitada por el artesano. Y eso sucede cuando sientas el dolor del sufrimiento. Recuerda lo hermoso, porque estoy siendo purificado. Voy a ser mejor después de esta prueba. Esto que no es del carácter de Cristo y que no tiene nada que ver con el amor de Jesucristo que debe haber en mí hacia los demás, va a ser purificado. Y voy a llegar a ser más paciente. Si es que aquí hubiera alguien que le haga falta paciencia. Y voy a tener más amor. Si es que aquí hubiera alguien que le falta amor. Y voy a tener paz. Y voy a tener templanza ante las circunstancias. Pero sabemos que en el momento de la prueba, cuando todo va bien, alabamos al Señor. Y estamos con alegría. Pero en cuanto viene alguna prueba que nos sacude, esa alegría se va. Y lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que nos regocijemos. No por lo que te está pasando, sino a causa de la prueba. De saber lo que significa. Sí, estoy siendo probado ahorita, pero sé lo que me espera. Sé lo que Dios quiere para mí. Porque es un Dios bueno, misericordioso, que está formando carácter en mí. El carácter de Cristo. Una persona que va a tener amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad, bondad, fe. Y eso es lo que te va a dar una vida que le da gloria a Dios y que puedes disfrutarla aquí para después ir y disfrutar muchísimo más allá en su presencia. Porque si estas cosas no están, el fruto del Espíritu, ¿cómo nos van a recibir allá? Hay mucho, hermanos, que hablar todavía sobre esto, pero me gustaría dejarlo aquí para quedarnos con una reflexión, con una meditación. El versículo 13 está tremendo y yo espero que alguien más adelante pueda tratar este versículo y que pueda extraer toda la esencia de la enseñanza y las bendiciones de este versículo 13, que dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Voy a dejarlo para que en la siguiente enseñanza poder mencionar este versículo que está tremendo. Déjeme por lo pronto dejar como conclusión que la prueba no es casualidad. ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Hay algún estudiante por aquí? 1, 2, 3, ¿sí? ¿Sí hay? Sí. Yo sé que sufren en la escuela. Yo sé que sufren con sus amigos que no conocen al Señor. Y pueden llegar hasta menospreciarte y ofenderte.
ignorarte. Y es una prueba muy dura. Sufrimos también porque nuestra naturaleza tiende hacia una manera de ser que no es necesariamente la que le agrada al Señor. Y sufrimos también porque aparte de los compañeros estudiantes y demás, pues también están los papás ahí. Dijeron allá en mi casa, como cuchillito de palo. Y eso hace sufrir. Sí, ¿verdad? Sí. Pero sabemos, hermanitos, que es para nuestro bien. Es para la gloria del Señor. Aquel que entregó a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Para aquel que se entregó y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados y reconciliarnos con Dios, habiendo sido enemigos de Dios. Él sufrió por nosotros. ¿Cuánto? Nadie lo va a poder saber nunca porque nadie ha sufrido algo así y ha vivido para contarlo. Pero el saber la alegría que nos causa que el Padre haya entregado al Hijo y que el Hijo haya sido obediente hasta la muerte por nosotros, para nuestro bienestar, eso nos hace que se doblen nuestras rodillas y podamos decirle: Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y a lo mejor te va a decir: regocíjate, porque un día vas a estar conmigo en la presencia. No solamente estoy organizando que tú seas salvo y su vida sea transformada, sino estoy preparando un lugar aquí para cuando te llame, tengas aquí un lugar especial y te regocijes mucho más. Tiene un propósito, hermanitos, tiene un propósito. Y cuando pensamos en ese propósito, eso es lo que nos llena de regocijo, aunque nos esté doliendo lo que está sucediendo. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, papá. ¿Cómo poder pagarte lo que tú hiciste por nosotros? Jamás podríamos, Señor, porque ni siquiera sabemos lo que costó. Como dice un canto, una alabanza: nunca sabré lo que costó. Y si no sabemos lo que costó, ¿cómo podríamos pagarte sin saberlo y también sin tener, Señor, los recursos? Si tú eres el dueño del oro y de la plata, tú eres dueño del universo, tú lo creaste, ¿qué podríamos darte nosotros a ti que no nos hayas dado tú a nosotros antes? Señor, no podemos pagarte, solo te rogamos que nos permitas, como respuesta a lo que tú hiciste, interesarnos por agradarte, por conocerte, por obedecerte. Y si tú nos estás enseñando a regocijarnos en el dolor, Padre, pon el deseo en nuestro corazón de aprender cómo regocijarnos en medio del dolor, sabiendo que está la esperanza, sabiendo lo que tú hiciste por nosotros y que lo menos que podemos hacer nosotros es responderte con fe, con esperanza, con gratitud, con asombro. Gracias, Dios. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido hacerlo. Perdónanos si el sufrimiento que hemos tenido ha sido causa de nuestro pecado. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido la fe suficiente para creer que es para bien, de que todo obrará para bien. Perdónanos, Señor, si no valoramos nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, si no nos hemos preparado para aquel día que estemos contigo cara a cara, que podría ser esta noche, Señor. Podría ser más tarde, podría ser mañana. Ayúdanos a estar preparados, Señor, obedeciéndote, haciendo lo que nos has encargado y obedeciendo tus enseñanzas, papá. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a aprender a regocijarnos ante los sufrimientos y ser hedonistas cristianos, Señor, que están dispuestos a bajar a la bodega del sufrimiento y a los mares del dolor, donde hay perlas preciosas. Gracias, Dios. Gracias te damos. Gracias, papá.
Padre, perdónanos que no tenemos otras palabras, como quisiéramos conocer otra expresión para decirte gracias de una manera mayor. Pero no sabemos, papá. Solo te decimos gracias por la vida. Hasta este momento nos has permitido vivir, respirar, Señor. Nos has dado vida. Tenemos la oportunidad de aprender a darte gloria con nuestra vida. Gracias, papá, gracias. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te afliges también cuando nosotros sufrimos por tu causa. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias por tanto amor, incomprensible amor, Señor. Gracias. Recibimos tu perdón, Señor, por nuestras faltas. Lo recibimos en fe. Y te damos gloria, papá. En el nombre de Jesús. Amén.